tratadito que lo vamos a ver hoy y yo creo que mañana y el viernes veríamos de repasar otro material, pero la bibliografía la culminamos hoy y mañana, o si no, hoy y el viernes. Casi más seguro hoy y el viernes, para darnos tiempito. El texto se llama Fronteras y Diálogos, Andes y Amazonía. Yo les decía que este es un libro, no es boliviano el libro, aunque no sé si lo han tomado porque en la última parte, por lo menos de la primera exposición, o a lo mejor la segunda parte del libro habla más de Bolivia, pero solamente se refiere en esta primera parte al finalizar a la zona, nombra a la Paz. Esto lo tomo textual, ya. Es la parte introductoria para entender, para que luego se pueda entender lo que sigue, ya. La cultura, su diversidad, el modo en que vive la gente, trabaja, se relaciona, ama, sueña y crea, son, conforme pasan los años, reconocidos en el mundo entero como pilares del desarrollo humano. Ya no es posible trazar una línea única de progreso ni de sostener una idea de civilización que no valore los aportes de pueblos o coloque al margen tradiciones, saberes y memorias complejas. En plena era de la globalización, las diferencias culturales se muestran en todo su potencial, enriqueciendo nuestras sociedades, sus intercambios y los proyectos de futuros que éstas albergan. Esto que he leído es un prólogo del libro, ¿no? Porque el libro lo que busca es efectivamente hablar de cómo el desarrollo de nuestras tierras está relacionada con el desarrollo de las culturas, ¿no? Que son son parte de nuestra historia y son parte de nuestros antepasados. Entonces, el libro como tal, Fronteras y Diálogos, Andes y Amazonía, en un primer momento nos habla de la zona de la zona de los Andes, ¿no? Y ya el documento como tal nos va diciendo cómo nos va haciendo un relato. Por ejemplo, acá nos dice la diferencia entre la agricultura andina y el cultivo del maíz. La percepción y el conocimiento de que el hombre andino adquirió de sus múltiples ambientes naturales a través de milenios le permitió contribuir tal increíble variedad en un solo macrosistema económico. Es decir, ya la lectura se va introduciendo a lo que nos va a ir narrando luego caso por caso y que tiene que ver con los pisos ecológicos y que tiene que ver con una teoría que es interesante, no es de Bolivia, pero es interesante, ¿no? Que a lo mejor es de Bolivia porque agarra a los aymaras, es decir, comparte Bolivia, si queremos hablar de que en ese tiempo el imperio incaico incluía al Perú y a Bolivia, ¿no? Desde ahí sí lo podemos cazar. Los estudios realizados hacen evidente ayer que el control simultáneo de tales archipiélagos verticales, y esa es la palabra que va a aparecer mucho, la verticalidad, era un ideal andino compartido por etnias muy distantes geográficamente entre sí y muy distintas en cuanto a la complejidad de su organización económica y política. Por ejemplo, la compartían los bacha, quechohablantes y los chaupihuaranga, que conformaban menos de 1000 unidades domésticas, pero también los lupangas aymaramblantes del Titicaca, que según el Quipu que presentaron García Díez, ¿no? Habían sido 20.000 hogares antes de la invasión europea. Personalmente no soy un experto en cultura quechua, ¿no? Eh, lo que estudié en el colegio, obviamente, y obviamente menos, no conozco mucho y tampoco me fui mucho a investigar porque obviamente el libro no es sobre nuestra cultura boliviana, no habla de una cultura boliviana, habla de una cultura más relacionada con el Perú, ¿no? Pero esto que estoy leyendo ahora
tiene que ver como una introducción a lo que va a aparecer luego en la narración primero de los archipiélagos verticales, relacionado con eso, relacionado con los pisos y relacionado con distintos casos de distintas culturas que son parte de un estudio que lo vamos a ir viendo punto por punto y obviamente lo vamos a ir viendo con algunas preguntas para que sean las preguntas las que les queden dentro de su banco de preguntas y respuestas. Sigue el documento diciendo que compartir un ideal cuando se trata de sociedades tan contrastadas implica inevitablemente formar instituciones igualmente contrastadas, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de los Lupangas, la llamada verticalidad, tenía proyecciones y alcances que no se daban entre los Chupaichu, más al ser aplicado al mismo patrón de organizaciones territoriales. Esto lo estoy leyendo acá, pero luego vamos a desarrollarlo, ¿no? En estos 5 casos, ¿no? Que son casos relacionados con la, eh, la convivencia de todas estas culturas, ¿no? Multiétnicas, que de alguna manera son antes de la conquista, ¿no? Como lo dice acá en el texto, en la parte de abajo, antes por un lado de la conquista de los incas y antes de la invasión de los europeos, ¿no? Entonces, esta teoría de la verticalidad, ¿no? Está relacionado con, y es una teoría o una propuesta de los arqueólogos y de los historiadores que es presentada para hablar de lo que decíamos al principio, ¿no? Que las culturas, su diversidad, ¿no? Y todo esto, que no es posible trazar una línea única de progreso ni de sostén en una idea de civilización que no valore los aportes de los pueblos o coloque al margen las tradiciones, los saberes y las memorias complejas, ¿no? Y que hablar en la era de la globalización, de las diferencias culturales se muestra en todo su potencial y que han sido parte y son enriquecedoras de las sociedades actuales, ¿no? Eh, lo hace a partir de esta presentación de esta historia, ¿no? Entonces, hablar de los pisos en el contexto del texto es porque las regiones andinas se caracterizan por una gran variedad de ecosistemas que se distribuyen en diferentes altitudes, formando lo que se conoce como pisos ecológicos, ¿no? Estos pisos ecológicos son zonas con características climáticas, geográficas y biológicas particulares que determinan la flora y fauna que se desarrolla en cada uno. Tal vez a mí eso es lo que me choca del libro, ¿no? Que también tenemos esos pisos acá en Bolivia y no es y a lo mejor nadie se le ha ocurrido hacer este estudio, ¿no? Pero hubiera sido un estudio interesante eh, con relacionado con tierras altas y tierras bajas de nuestro país o de nuestra patria Bolivia, ¿no? Siguiendo con este primer tema, con este primer relato, que es del primer autor, ¿no? Para tomar en cuenta, estamos ahorita con eh, la postura de John Murra, ¿no? Que habla de la zona alta. Y él nos dice, ya introduciéndose a la importancia de los pisos ecológicos, nos dice que son importantes porque, primero, eran la base de la economía andina. Cada piso ofrecía recursos específicos que eran aprovechados por las poblaciones locales. Por ejemplo, la puna ofrecía pastos para la ganadería, la sierra ofrecía tierra para el cultivo del maíz y otros productos. Y la selva ofrecía madera, frutos y otros recursos. Era importante porque implicaba un sistema de control vertical.
Es decir, las poblaciones andinas desarrollaron sistemas de control vertical para acceder a los recursos de diferentes pisos ecológicos. Esto implicaba la creación de colonias periféricas en diferentes altitudes donde se cultivaban o explotaban recursos específicos. Estos dos primeros conceptos vamos a ir explicándolo uno por uno, es decir, vamos a ir viendo cómo aparecen más adelante y cómo nos va quedando clara la cosa, ¿no? Primero, nos dice que era la base de la economía andina, ¿no? Porque obviamente eh, los pisos ecológicos, una tribu o una etnia estaba, no solamente estaba en la zona baja o en la zona alta, ¿no? Estaba esparcida en distintas zonas, en distintas regiones donde podían tener su, su materia prima para poder vivir, ¿no? Implicaba un sistema de control vertical efectivamente porque todos tenían un sistema de control, ¿no? Que partían, y lo vamos a ver también en un gráfico, que les permitía tener una zona central, pero que todo lo que estaba, por más que estén a 3, 4 días de caminata y que eran parte del territorio, esas personas que estaban ahí, que controlaban, que cuidaban la base económica del pueblo, eran parte de la comunidad y por lo tanto tenían apoyo y obviamente también tenían un control, ¿no? Reflejan la adaptación al medio ambiente. El control vertical de los pisos ecológicos es un ejemplo de la capacidad de adaptación de las poblaciones andinas a su entorno. En resumen, hablar de los pisos ecológicos en el texto es fundamental para comprender la organización social, económica y política de las sociedades andinas, así como su relación con el medio ambiente. ¿Por qué se caracterizaba el control vertical? Se caracterizaba porque las poblaciones andinas establecían colonias en diferentes pisos ecológicos, donde se dedicaban a la explotación de recursos específicos. Estas colonias podían estar a distancias considerables del núcleo principal de la etnia, pero eran colonias, eran parte de la comunidad. ¿No? Qué interesante, ¿no? Estaban en la periferia, pero seguían siendo parte. Entonces, si venían de otra población, todo el eje central y todas las otras colonias salían a defenderlas, ¿no? Había el intercambio y reciprocidad. Las colonias periféricas mantenían un intercambio de bienes y servicios con el núcleo principal basado en la reciprocidad. Esto implicaba que las colonias recibían apoyo del núcleo principal y a su vez contribuían con sus recursos específicos. Qué interesante, ¿no? Yo si tenía las ovejas, yo llevaba la lana, pero lo llevaba al núcleo principal y el núcleo principal me daban la coca, me daban los distintos productos que yo necesitaba para poder seguir viviendo, ¿no? Qué interesantísimo, ¿no? Acceso a una variedad de recursos. El control vertical permitía a las poblaciones andinas acceder a una amplia gama de recursos, desde productos agrícolas hasta minerales, madera y productos de la fauna. Adaptación al medio ambiente. Este sistema demostraba una gran capacidad de adaptación al medio ambiente, aprovechando al máximo los recursos disponibles en diferentes altitudes. Efectivamente, lo que hacían era eso, ¿no? Quienes estaban en una zona acostumbradas, adaptados a esa zona, eran quienes se encargaban de, de que los recursos que vayan al eje central puedan ser distribuidos sin que afecte, ¿no? Sin que estén afectados todos los que a lo mejor no eran capaces de adaptarse o al calor o al frío o a la parte más alta o a la parte más baja. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Que también lo vamos a ir viendo más abajo, pero que en la presentación se los pongo, ¿no?
pero que tal vez no viene al caso ahorita de tenernos porque vamos a verlo en los 5 casos que nos plantea el libro, ¿ya? Importancia del control vertical. Uno, la autosuficiencia, ¿no? El control vertical permitía a las poblaciones andinas alcanzar un alto grado de autosuficiencia al tener acceso a una variedad de recursos que les permitía subsistir, ¿no? Resiliencia. Este sistema les permitía adaptarse a las variaciones climáticas, a las crisis, al tener acceso a recursos en diferentes pisos ecológicos. Es decir, si había una crisis en una de las aldeas que estaba, de las aldeas periféricas, obviamente que tenían el apoyo del eje central que permitía salir de estas situaciones, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer las primeras preguntas, ¿no? Y estas primeras con alguna explicación más, ¿no? Para tenerla más clara la idea. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica del control vertical? Inciso A, establecimiento de colonias periféricas en diferentes pisos ecológicos. Inciso B, intercambio de bienes y servicios entre el núcleo principal y las colonias. Inciso C, dependencia total de la agricultura en un solo piso ecológico. Inciso D, acceso a una variedad de recursos en diferentes altitudes. La respuesta es la C, dependencia total de la agricultura en un solo piso ecológico. En el control vertical, nos explica, ¿no? Se basa en la explotación de recursos en diferentes pisos ecológicos, no en dependencias de un solo piso. Es decir, la agricultura, como acá, ¿no? Es decir, no íbamos a pretender que todos los productos de agricultura estén en una sola zona y que cuando venga alguna catástrofe climática o alguna epidemia o alguna, ¿qué se llama cuando vienen en ráfaga los bichitos estos que vuelan, que se acabe todo y se mueran de hambre porque no había que, que cosechar porque todo estaba lleno de gusanos, ¿no? Plagas. Plagas, esa era la palabra. Muchas gracias. eh, yo no sé ni qué son las plagas, qué bichos son estos que vuelan. Pero bueno, esas plagas. Entonces, el control vertical se hacía, por eso tomaba los distintos pisos, ¿no? Donde se sembraban o se cultivaban o se criaban de acuerdo al terreno, pero todo para poder satisfacer, en este caso, sus necesidades alimenticias, como también el tema de la madera, para ver el tema de la construcción, etcétera. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra el control vertical? Una comunidad que cultiva maíz en la sierra y pesca en la costa, un grupo étnico que se dedica exclusivamente a la ganadería en la puna, una población que intercambia productos agrícolas con otra población que se dedica a caza de la selva, un pueblo que se especializa en elaboración de cerámica y la vende a otras comunidades, a una comunidad que cultiva maíz en la sierra y pesca en la costa. Efectivamente, una comunidad no es que todos tenían el eje central, pero no significaba de que yo hacía el intercambio directo con la otra, con la otra comunidad, sino que yo podía usar cualquiera de los pisos ecológicos de la misma manera para mi manutención, solamente que habían comunidades, aldeas que cuidaban ese piso ecológico. Entonces, yo para poder pescar, a lo mejor me tenía que mover 3 días o 2 días hacia la costa para poder pescar, pero era yo y mi comunidad. No es que la otra comunidad me estaba esperando con pescado y me lo cambiaba y yo le traía, no. No era esa la filosofía o la lógica. ¿Cuál es la principal ventaja del control vertical para las sociedades andinas? Mayor facilidad
para la administración del territorio, mayor control sobre las rutas comerciales, mayor autosuficiencia y resiliencia ante la crisis. Ya dijimos que era mayor autosuficiencia y resiliencia, porque el control vertical permitía a las sociedades andinas acceder a una variedad de recursos, lo que les brindaba mayor autosuficiencia y capacidad de adaptación a las variaciones climáticas y a las crisis. Escucha, qué sistema interesante, ¿no? El que, no, el que nos presenta hasta acá. Luego los casos son un poco, para mí, muy complicados. Algunos, no todos, ¿no? ¿Cuál de los siguientes grupos étnicos es un ejemplo de control vertical en la región andina? Los incas, los lupaga, los yupaychú, todas las anteriores. Porque vamos a ver en cada uno de los casos vamos a ver que son eh, que la teoría de los pisos ecológicos que estamos viendo, ¿no? Y el control vertical se hacen tanto en pequeñas etnias, en pequeños grupos, como en grandes grupos, ¿no? Y en distintas zonas, en distintas regiones también. Entonces no se olviden que si les aparece algo con los incas, los lupaga, los chupaychú, están correctas. Cualquiera de esas, si es que no vinieran las tres juntas, cualquiera de esas son grupos étnicos que se relacionan con el control vertical. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el control vertical es incorrecta? El control vertical se basa en la explotación de recursos en diferentes pisos ecológicos. ¿El control vertical era un sistema exclusivo de los incas? No. Ya al encontrar la pregunta 4 nos damos cuenta que no era un sistema exclusivo de los incas, que puede ser que al final cuando conquistan todo el territorio se convierta en un sistema que solamente lo aplican ellos, eso ya es distinto, ¿no? Pero no lo es. Entonces, la lectura continúa ya con la narración de los casos y acá, más que todo, vamos a hacer preguntas y respuestas, les muestro para que nos situemos, pero sí un poco de lectura de lo que se puede entender de cada uno de estos casos, ¿no? El primer caso habla de etnias pequeñas, ¿no? Que son núcleos de población y de poder por debajo de los 3.200 metros, ¿no? Y tienen control vertical de pisos ecológicos con acceso a recursos en diferentes altitudes, ¿no? Nos habla de un tamaño de la población de 500 a 3.000 unidades domésticas. Estoy usando la numeración tal como está en el libro, yo ya, y un máximo de 18.000 a 20.000 personas, ¿no? Esta, esta, estas etnias están por debajo de los 3.200 metros, ¿no? Y la distancia de las colonias periféricas no son más allá de 3 o 4 días de camino. Fíjense cómo habían algunas colonias periféricas que no tenían más de 3 o 4 hogares, ¿no? En cada piso ocupado, ¿no? Estos son estudios hechos, ¿no? Por un lado, son los estudios hechos por los conquistadores que eran enviados a dar informes de las poblaciones que habían, y esos documentos son recuperados por los antropólogos para poder ir sacando esta documentación. Entonces, el texto nos dice que a pesar de que esta población constituía solamente unos cuantos miles de unidades domésticas, controlaban a través de colonias permanentes varios recursos alejados de sus centros de mayor población. El carácter permanente de estos asentamientos no está todavía consolidada, si se quiere, ¿no? No se trataba ni de migraciones ni de comercio, sino que
eran poblaciones que hacían un esfuerzo para asegurarse el acceso a la isla de los recursos, colonizándolas con su propia gente. Es decir, ¿quiénes eran los que colonizaban? ¿No? Esta es la primera imagen que podemos encontrar, en realidad es la única también que he usado yo, ¿no? Fíjense qué interesante, está el núcleo, ¿no? Y luego cómo había, cómo estaban las zonas, ¿no? Donde estaban las pequeñas colonias, ¿no? Eh, en los distintos pisos ecológicos que les permitían tener, acá maíz, aquí algodón, aquí madera, ¿no? Rebaño, sol, ¿no? Tubérculos, un poco cómo estaba. Sí, era una aldea pequeña y entre todo esto es lo que hacían, ¿no? Las 2.500 o 3.000 unidades domésticas. Y este centro, me imagino que era el que tenía más población y los otros, como nos narra el documento, tres, cuatro familias. Entonces, preguntas que se podían hacer de esta parte del documento. ¿Cuál es el tamaño aproximado de las sociedades en el caso uno? Y podemos usar la palabra caso uno, profesores, porque así también nos narra, nos lo describe el libro, ¿no? Nos narra por caso uno, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. ¿Cuál es el tamaño aproximado de las sociedades en el caso uno? De 100 a 500 unidades domésticas, no. De 500 a 3.000 unidades domésticas, ¿no? Era un pueblo chiquitito, pequeñito. ¿Dónde se ubican los núcleos de población y poder en el caso uno? En la selva baja, en la ceja de la selva, en Chupihuaranga y el Alto Guayaga, ¿no? Esto es, ¿no? Y, y así está el nombre también en el documento. Eh, yo personalmente no, el único mapa que se encuentra o el único gráfico que se encuentra en el documento es esto. Entonces no hay un mapa que me diga que si Chupiguaragua está arriba o abajo. Por lo menos no, mi ignorancia, no sé si hay alguien que conozca más de esto, pero mi ignorancia me hace solamente marcar y seguir para adelante, ¿no? ¿Cuál es la altitud aproximada de los núcleos de la población y poder en el caso uno? Ya habíamos dicho que era por debajo de los 3.200 metros, ¿no? No es ni muy alto, no es lo más alto, tampoco es bajo, ¿no? Si no, no podríamos hablar de los pisos. ¿Qué tipo de control de recursos se observa en el caso uno? Control vertical de varios pisos ecológicos. Hay un control de varios pisos ecológicos que lo hemos visto acá en la gráfica, ¿no? Cómo suben y bajan y tienen el control de distintas, ¿no? De distintos recursos naturales. ¿Cuál es la principal fuente de información para el caso uno? Esto acá es importante, ¿no? Porque así como dice aquí, crónicas españolas, estudios arqueológicos, estudios etnográficos, la visita de Íñigo Ortiz, ¿no? De este personaje que es puesto por la corona es la principal fuente de información para este caso. No, perdón, el de la corona es el caso 2. Este de Íñigo Ortiz es simplemente un historiador, un antropólogo un, un personaje que da la información, ¿no? ¿Qué tipo de recursos se menciona en el caso uno? Los recursos de la sierra, ¿no? Y la selva. No se habla de recursos solamente de una parte, ¿no? Sino se dice de que hay, y por eso el gráfico va de un lado al otro, ¿no? Los recursos que por un lado son de la selva y los recursos que son de la sierra, ¿no?
¿Qué tipo de asentamientos se encuentra en las zonas periféricas del núcleo de la población? Asentamientos tanto de la sierra como de la selva. ¿No? Lo habíamos dicho hace rato de que el tema de los de controlar, obviamente, si controlan pisos ecológicos en las dos zonas, necesariamente tenían que tener población, así sean dos familias o tres familias, tenían que tener población que sean parte, ¿no? Que sean parte del núcleo central. ¿Qué características definen la composición étnica de los asentamientos periféricos? Lo vemos acá en el documento que nos dice que son multiétnicos, ¿no? No son biétnicos, sino son multiétnicos, ¿no? Podían ser eran parte del núcleo central, pero podrían ser de distintas etnias que formaban parte de toda esa población. ¿Cuál es la principal característica del modelo de control vertical en el caso 1? Es el acceso a recursos de diferentes pisos ecológicos, tal como lo vemos en el gráfico, ¿no? Creo que el gráfico es lo que nos aclara más en este piso el panorama, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad se describe? Una sociedad relativamente simple. No es una sociedad relativamente simple porque también es una población relativamente pequeña, ¿no? Entonces, al no ser una población que tenía 100 miles de personas, etcétera, etcétera, no necesitaban una estructura para la gobernancia ni para el control grande, ¿no? Alcanzada con algo pequeño. El caso número 2 nos habla de los Lupaga, etnias con influencia en la costa, etnias grandes, verdaderos reinos altiplánicos con núcleos en la cuenca del Titicaca. Ya esto a diferencia de la primera, la segunda nos habla de una población que tenía 20.000 unidades domésticas, es decir, estamos hablando de hasta 150.000 personas, ¿no? Es decir, hogares, ¿no? Número de pisos ecológicos controlados no se especifica en el documento, pero se menciona que controlan cocales y islas para el guanú y sus bosques, ¿no? Entonces podemos estar hablando de tres. Número de etnias involucradas, se menciona que el control vertical no se refería simplemente a una sola etnia, sino a una red de varios núcleos regionales. Fíjense que ya esto no es algo sencillo, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto en el anterior caso. Nos dice el autor, nuestro conocimiento de las variaciones y limitaciones que hubo en el control vertical se ha ampliado extraordinariamente al publicarse en 1964 la visita de García Díez de San Miguel, el reino Lupaga que él inspeccionó por orden del gobernador Lope García Castro, no era sino uno de los tantos reinos lacustres de habla aymara. Ha adquirido notoriedad por la coincidencia de que los Lupaga no fueron encomendados a ningún aventurero europeo, fueron puestos en cabeza de su majestad, como dicen las fuentes de la época, como tales llegaron a ser objeto de 1000 informes. Es lo que les decía hace rato, ¿no? En este caso número 2, no es trabajado por cualquiera, sino por la misma corona, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estábamos hablando de una población sobresaliente, si estamos hablando de casi 150.000 personas y 20.000 casas, pucha, que hacían hijos, ¿no? Para tener 150.000 con 20 a 25.000 casitas, es que, bueno, no había tele, ¿no? Pero era grave la cosa. ¿Cuál es el nombre del reino altiplánico que se describe en el caso 2? Es el reino de Lupaga. No es ni Chupaychú, ni Chaya, ni Tiahuanacu, es Lupaga. Este documento, este piso número 2, les confieso que tenía un gráfico y no lo puse, se me fue. Ahorita he mirado y he visto que no lo he puesto. Tiene un gráfico, sí, el piso número 2. No muy entendible, a lo mejor por eso no lo puse.
pero sí hay un pequeño gráfico que puede ilustrarnos un poco. ¿Qué tipo de organización social se describe en el caso número 2? Reinos con núcleos de población y poder. Ya no son unidades domésticas independientes, ¿no? Como habíamos visto en el caso número 1, sino son reinos con núcleos de población y poder, ¿no? Porque obviamente son cantidades, imagínense si en el otro nomás había 2.000 a 2.500 y acá hablamos de 150.000 ingobernables, pues, ¿no? Con una sola, y si estaban todos, si las etnias eran grandes y estaban distribuidas, era un poco difícil poder controlar todo, ¿no? ¿Qué tipo de recursos se menciona en el caso 2 que se controlaban a través de las colonias? Eh, ¿Solo recursos de la sierra, solo recursos de la selva? No, recursos de la sierra, de la selva y ahora también entra la costa, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia se utiliza para describir el control vertical del caso 2? Ya dijimos que no era cualquiera el que hizo los informes y el que hizo el estudio, sino García Díez de San Miguel, que había sido puesto por la corona, ¿no? ¿Qué tipo de asentamientos se encuentran en las zonas periféricas del núcleo de población en el caso número 2? Asentamientos de la sierra, de la selva y de la costa. Hay asentamientos en estas tres. No habla de pisos específicos, pero habla de que están en la parte baja, media y alta. ¿Qué características definen la composición étnica de los asentamientos periféricos en el caso número 2? El caso 2, perdón. Homogénea, no se menciona la composición étnica, exclusivamente indígena y o multiétnica. Es multiétnica, ¿no? Al igual que habíamos visto en el caso 1. ¿Qué tipo de actividades se realizaban en las colonias periféricas en el caso número 2? Solo agricultura, solo pastoreo, agricultura, pastoreo, cerámica, metalúrgica. Eh, no se menciona actividades específicas. Creo que acá algo que no lo logro entender es el tema de la pesca, ¿no? Que no aparece, pero nos marca bien el documento que solamente agricultura, pastoreo, cerámica y metalúrgica. Obviamente que estamos hablando de zonas de pisos ecológicos que que son altos, pero también vemos aquí, ¿no? Está la parte de la sierra, está la costa, ¿no? ¿Qué control se ejercía sobre las colonias periféricas en el caso 2? Había un control político y económico, pues eh, no era una zona sencilla, por lo tanto, no había un control militar estricto, pero sí, porque obviamente habían reglas que se respetaban, ¿no? Leyes que se respetaban, pero había un control político y obviamente había un control económico, ¿no? De hecho, en gran parte de este documento habla de que el estudio que se les llega a hacer a esta población es para ver cómo podían ver de que la población empiezan a buscar si pagaban o no pagaban, o cómo pagaban a la corona, ¿no? Se me fue la palabra, pero no es la palabra tributos, ¿no? Pero la corona empieza a estudiar más a esta población grande para ver igual qué clase de ingresos económicos estaban generando ellos, ¿no? Entre ellos primero y luego hacia la corona. Por eso es que no es cualquiera el que vaya y hace el estudio, ¿no? Porque le interesaba a la corona ver de qué riqueza eh, estaba recaudando a través de estas poblaciones indígenas o entre ellos, cómo manejaban el tema del intercambio económico, ¿no? Cosa que no ocurre en el caso número 1, ¿no? ¿Qué tipo de relación se observa entre los núcleos de la población
y las colonias periféricas en el caso 2. Eso, dependencia económica y política, ¿no? Es decir, al ser una población, al ser una población grande, el centro, el núcleo de la población que tenía, si se quiere, al Inca, ¿no? Al gobernador, eh, además de tener de la gobernancia, también necesitaba que la parte económica, ¿no? Obviamente a través de materia prima y a través sí, sobre todo de materia prima, sean estos animales, sea esto el tema de alimentos, llegue hasta el núcleo, ¿no? Hasta el núcleo central, que era de donde que era quien gobernaba toda, toda la población, ¿no? O toda la ciudad. ¿Qué tipo de sociedad se describe en el caso 2? Una sociedad con un sistema de gobierno centralizado, ¿no? 150.000 ya era una población interesante. Obviamente que el imperio incaica va a pasar de esas cantidades, pero eso es luego, ¿no? El caso número 3. El caso número 3, a diferencia del caso número 1, ¿no? Es que si el caso número 1 estaba por debajo de los 3.200 metros, el caso número 3 habla de pequeñas, de etnias pequeñas en la costa central. Y habla de 3 grupos étnicos, ¿no? Que están en disputa por los cocales del Kibi, ¿no? Un poco eso habla el documento, ¿no? Entonces controlan recursos en la costa y la sierra con acceso a tierras de cultivo y recursos como coca, ají y fruta. Necesitan protección militar para acceder a sus tierras debido a la presión serrana. Ubicación de las tierras disputadas a unos 50 kilómetros de la costa y debajo de los 1.000 metros. Número de grupos étnicos en el litigio, 3 grupos étnicos. Número de años de litigio, nos dice el documento, que comienza siglos atrás y seguía ventilándose hasta 1570. Cuando dice siglos atrás es que no hay una fecha exacta, ¿no? O más o menos cercana. ¿En qué región se desarrolla el caso 3? En la costa central. No es ni en la sierra, ni en la selva, ni en el altiplano. Fíjense que ya estamos hablando de un caso que muy distinto a los otros que hemos tocado, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad se describe en el caso? Una sociedad con grupos étnicos independientes. Es decir, a diferencia de los otros que eran multiétnicos, estos son grupos étnicos independientes, ¿no? No es una sociedad con un sistema de gobierno centralizado, no es una sociedad con una economía basada en el comercio, ¿no? Ni una sociedad con una cultura homogénea, que fue lo que vimos en el primer piso, ¿no? ¿Qué tipo de recursos se disputan en el caso 3? La coca, ¿no? El recurso o sea, ¿de qué tiempo hablamos de la coca, ¿no? ¿Qué tipo de evidencias se utilizan para describir el control vertical en el caso número 3? La evidencia que hay, que nos dice el libro, más que estudios arqueológicos o crónicas españolas, es un litigio legal del año 1559, ¿no? Eh, donde es lo que queda como documento oficial de que estas etnias peleaban por la zona, ¿no? ¿Qué tipo de relación se observa entre la costa y la sierra en el caso 3? Una relación de conflicto, ¿no? Ya decimos que la costa central está obviamente al lado de la sierra, ¿no? Y por lo tanto hay un conflicto que es el quien se adueña de los cocales, ¿no? ¿Qué tipo de control se ejercía sobre los recursos en la sierra en el caso 3? Un control político y económico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que ellos son comerciantes, ¿no? Comercializan el producto.
¿Qué tipo de asentamientos se encuentran en las zonas periféricas del núcleo de la población? En el caso 3, un asentamiento en la sierra y en la costa, que es la tierra que produce, donde están los cocales y donde se produce la coca, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se realizaban en las colonias periféricas? En el caso 3, la agricultura y el pastoreo, principalmente la agricultura, que es la razón del problema, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia se utiliza para describir las situaciones preincaicas en el caso número 3? Es interesante esto, ¿no? Son los testimonios de los litigantes, que ya lo habíamos dicho acá, ¿no? Los testimonios de los litigantes de un litigio legal del año 1559. Y finalmente, ¿qué tipo de control se ejercía sobre los recursos en la costa? Bueno, ya lo habíamos dicho eso, ¿no? Un control, eh, al igual que en la sierra, el control que había era político y económico, ¿no? Porque obviamente estábamos hablando de una zona productora rica en producción, ¿no? Eh, porque ya habíamos dicho que cuál era su principal disputa, el cocal, ¿no? Y también habíamos dicho aquí que además de los recursos como la coca, estaban también el ají y la fruta. Caso 4. Yo quiero pensar de que en su examen de esto le irán a preguntar por solo la introducción, ¿no? O le irán a preguntar eh, algo puntual de los casos, pero algo puntual, no tanta información, pero bueno, no entiendo por qué está dentro de su bibliografía este documento, la verdad, siendo de valores, ¿no? La introducción la puedo entender, pero esto que estamos viendo ahorita primero pensaba, dije, me estaré equivocando y he entrado una, dos, 10 veces, creo. Y los otros dos textos está bien, pero este libro como tal a mí no me, no me convence para el área, más me convence para un área bueno, pueden decir de que nosotros tenemos que estudiar antropología, es correcto, pero mm, eh, me parece un documento que no nos va a servir mucho en el día a día con los estudiantes, ¿no? Caso 4. Grandes reinos costeños. Similar al caso 2, con etnias poderosas que controlan varios valles a lo largo de la costa, controlan recursos en la costa y la sierra, con acceso a los pastos, yacimientos de cobre, papacanchas, cocales, miel y madera. Tamaño de la población, se menciona que los grandes reinos de la costa norte eran etnias poderosas con cientos de miles de habitantes. Número de valles regadíos controlados. Se menciona que controlaban hasta 10 o 12 valles paralelos. Número de años de resistencia a la expansión del Tahuantinsuyo. Se menciona que la resistencia de los señores del Cajamarca duró varios años, ¿no? Eso como datos al principio de la lectura, ¿no? Y acá tal vez, antes de entrar a las preguntas, porque sí es más amplio esta parte del texto, alguna información que nos puede ser útil, ¿no? Si el tercero tenía cierta semejanza con el primero, tratándose de pequeños grupos étnicos y sus colonias en diversos pisos, el cuarto caso es análogo al segundo. Igual que los Lupaga, los grandes reinos de la costa norte eran etnias poderosas con cientos de miles de habitantes. Eran archipiélagos. En otro sentido, sus valles regadíos alineados a lo largo de la costa del Pacífico, separados uno del otro por desiertos, formaban conjuntos, reinos y confederaciones de origen local o serrano.
Estamos hablando de casi, no un imperio, pero de una población enorme, ¿no? No se trata de averiguar si hubo o no guarniciones controlando a las bocatomas o las gargantas de los ríos. No hay duda de que el riego, indispensable para la agricultura costeña, fomenta el establecimiento de defensa y avanzada que protegen las fuentes y avenidas de agua. Lo no comprobado es la existencia en la serranía de colonias permanentes a través de las cuales las sociedades costeñas tendrían acceso a pastos, a yacimientos de cobre para sus tubérculos, cocales en las montañas o en bolsones del lado occidental de la cordillera, miel o madera en la selva. Entonces, después de esta parte nos dice el libro, una posible interpretación sería que hubo intercambio y tráfico entre la sierra y la costa norte, pero en base a colonias periféricas permanentes establecidas por los centros de poder costeño en la sierra y viceversa. El vaivén de entre las islas y los núcleos ocurría en el interior de una sola sociedad y un solo archipiélago. Casi yo acá lo veo como una relación, es cierto, era un pueblo poderoso, grande, enorme, pero que tenía un sistema parecido al primero, ¿no? Un sistema parecido al primero. Es verdad, este, estaban las colonias periféricas y a lo mejor el sistema eh, no era sí era de intercambio en este caso, ¿no? Sí era de intercambio, ¿no? Y obviamente este intercambio eh, se hacía en beneficio de las pequeñas poblaciones y en beneficio de las grandes poblaciones, ¿no? El tema de cómo llegar hasta las zonas más altas no habla del riego, ¿no? Porque lo tienen claro que el riego era una ingeniería hecha ahí cerca al río, ¿no? Pero cómo se podía hacer el intercambio, el tráfico entre lo que se producía en una zona y en la otra, ¿no? En la zona de la sierra y la costa. Eh, y habla de las colonias periféricas nuevamente, ¿no? Lo que no entiendo yo de esta parte, yo lo asocio más con es decir, hay una relación en este cuarto caso, por un lado con el segundo, por la magnitud eh, de la población, pero también hay una relación con el caso número uno por el sistema, ¿no? Si bien el sistema del uno no necesitaba de un líder o de un gobierno, ¿no? Ni de un intercambio económico, sí necesitaba establecer un buen sistema de, de las poblaciones periféricas, ¿no? Entonces, esa parte yo personalmente no la tengo clara. Creo que no solamente tiene un parecido con la segunda, sino también de alguna manera con la primera. ¿En qué región se desarrolla el caso 4? En la costa norte. ¿Qué tipo de sociedad se describe en el caso 4? Una sociedad con grandes reinos costeños, ¿no? Eso sí, hemos visto que hemos ido viendo cómo en los distintos casos, por ejemplo, en el caso 3, ¿no? Habla de la serranía y cómo va cambiando, ¿no? Del altiplano de 3600, de la costa, de la serranía, y ahora nuevamente nos estamos hablando de una zona costera, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad se escribe en el caso 4? Una sociedad con grandes reinos costeños, ¿no? Pregunta 3. ¿Qué tipo de recursos se menciona como importante para la economía de los reinos costeños en el caso 4? El riego, ¿no? El riego. Es decir,
podrían ser, sabemos que si se pueden tener las tierras, pero si no se tiene el sistema de riego, es lo mismo que nada, ¿no? Pregunta 4. ¿Qué tipo de evidencia se utiliza para describir el control vertical en el caso número 4? Aquí el control o la evidencia la hacen los estudios de los etnógrafos. No son estudios arqueológicos, no son las crónicas españolas, ni un litigio legal como hemos visto en el anterior, sino estudios etnográficos, ¿no? Que esos estudios etnográficos son los que demuestran de que todo el sistema de riego, ¿no? Toda la ingeniería de riego que estaba armada. Por eso ellos dicen que ese no es no se discute que ese era el sistema que caracterizaba este caso, ¿no? Y en este piso y en el desarrollo de los para llegar a los distintos pisos ecológicos, sino más bien la cuestionante es cómo llegar a otros pisos con el sistema del riego, ¿no? 5. ¿Qué tipo de relación se observa entre la costa y la sierra en el caso 4? Una relación de conflicto. Porque el tema era cómo poder llegar con la producción a sus comunidades, ¿no? Pasando por la sierra nuevamente. ¿Qué tipo de control se ejercía sobre los recursos en la sierra? Control político y económico. ¿Qué tipo de asentamientos se encuentran en las zonas periféricas del núcleo de la población? En el caso 4, se menciona la posibilidad de asentamientos en la sierra, pero como dice el texto, como dice la respuesta, eh, son posibilidades, ¿no? Porque como vemos acá, no hay un estudio, ¿no? ¿Dónde están? Los estudios no son arqueológicos, sino hay un estudio simplemente etnográfico, ¿no? Que pone como una posibilidad, pero no, no lo menciona, ¿no? Lo menciona, pero no lo confirma. ¿Qué tipo de actividades se realizaban en las colonias periféricas, en el caso 4? La agricultura, el pastoreo, la minería, la recolección de miel y la madera. ¿Qué tipo de evidencia se utiliza para describir la situación preincaica en el caso número 4? Solamente tradiciones orales, ¿no? Ya dijimos hace rato, si bien están... y finalmente, ¿qué tipo de control se ejerce sobre los recursos en la costa en el caso 4? Control político y control económico. Ya lo habíamos dicho. Y el último caso. El último caso habla de etnias pequeñas en la montaña, sin archipiélagos, etnias pequeñas con núcleos en la montaña, aparentemente sin archipiélagos. Los 4 casos, fíjense que los 4 casos anteriores tienen un rasgo común, ¿no? En cada uno el archipiélago es una posible explicación, pero acá no hay nada de eso, ¿no? Y se habla de que son 200 unidades domésticas en los yungas de La Paz, alrededor del Songo, controlan cocales y cultivan su propio sustento, pero no tienen acceso a otros recursos fuera de su región. La ausencia de verticalidad es un caso negativo que limita al modelo. Fíjense que el caso número 5 no tenía esa posibilidad de subir de un piso a otro o de ir de un piso a otro, ¿no? Tamaño de la población, 200 unidades domésticas, número de ovejas, que estos son los datos que aparecen, ¿no? Número de años de conocimiento de los vocales por parte de los españoles, 14 años. Igual tiene preguntas, pero yo ya va en la misma línea lo que hemos ido leyendo. Solamente como dato sobresaliente de esta primera parte de la lectura que estamos viendo, podemos decir que la coca era un recurso importante en varios de los casos, como han podido ver, ¿no? Tanto para la economía local como para la economía europea, la coca se convierte, ¿por qué? Porque obviamente de alguna manera tenían que tributar
¿no? Control vertical. El control vertical de los recursos era una práctica común en la región andina, como hemos podido ver en los 4 casos, ¿no? Aunque con una variación en su aplicación y su alcance. Interdigitación se refiere a cómo las distintas etnias, ¿no? Los distintos grupos étnicos, como hemos ido viendo a través de los relatos, podían usar recursos y territorios dentro de la región andina, ¿no? Y a lo último podemos ver la importancia del riego, ¿no? Que era fundamental para la agricultura costeña y se menciona como un factor clave en la organización social y política. Eh, entonces, profesores, primer, esta primera parte habla solamente de la zona de los Andes del documento que es planteado por John Murray. He tratado de hablar acá de lo que mejor, he tratado de ponerles aquí en el documento lo más sencillo posible para que sea comprendido, ¿no? Y hacerla y poner preguntas que tengan respuestas que también les permitan no quedarse mucho, porque sí aparecen palabras, por lo menos que para mí son más complicadas, como por ejemplo acá, ¿no? Pero que yo no tengo mucho conocimiento de ello, ¿no? Como le digo, a diferencia de los otros 2 documentos, estamos ante un libro más para antropología que para un área de, de valores, ¿no? Entonces, eso sería por hoy.